En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su nombre el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en ella no quedará defraudada. Dichoso pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha hallado a ser la piedra angular, y también el trompiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en este se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad.
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre quien permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, disculpen que vamos a cortar un poquito la transmisión porque parece que está mal, entonces por favor no se vayan a apartar del lugar, voy a regresar dentro de un momento. Muy bien, vamos entonces a explicar la palabra de Dios, espero se vea bien, ahí está. Espero se vea bien y se escuche bien. En todo caso, pues vamos a explicar un momento la palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo estamos, como ya hemos dicho, el tiempo pascual ciclo A, estamos en el quinto domingo, y hoy las lecturas son muy interesantes. Claro que siempre son interesantes, pero cada domingo tiene su particularidad, y en esta ocasión yo podría hablar de una iglesia transfigurada, de lo que el Señor quiere, cómo tenemos que ser como iglesia. Y de hecho el Papa Francisco ha utilizado unas palabras que pienso que también vienen muy al caso. Él decía, hablando de la iglesia, que la iglesia no es una especie de ONGs, no es para nada de esa manera, sino que la iglesia pues está en servicio de todos, en servicio de la humanidad, pero principalmente con la palabra de Dios y con la caridad. Es una iglesia transfigurada, cosa que de hecho es así. Que algunos no lo quieran ver, eso es muy problema personal. Y muchas veces lo que pasa es que han estado pues trastocando toda la historia de la iglesia, han metido mucha gente odio a la iglesia, y entonces mucha gente le ha creído y no quieren ver lo que es patente. Como decía Jesucristo, ¿no? Dice él en unas palabras cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le hace un reproche: ¿o no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi propia cuenta, es el Padre quien permanece en mí, quien hace las obras.
Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Entonces esa expresión es como que el que nos da también pues pie para desenvolvernos en todo lo que hoy decimos. Y como decíamos anteriormente, muchos no quieren aceptar, digamos, lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, porque la Iglesia ha hecho tantas cosas buenas por la humanidad, y que unos se dediquen a meter odio a la Iglesia, odio a la gente por la Iglesia, pues ese es otro cuento, y cada quien verá si se ha creído todo eso. Pero por favor, digamos, si usted odia a la Iglesia, que estoy seguro que no, ¿verdad? Porque los que odian a la Iglesia no ven la transmisión. Pero si por lo menos tiene algún prejuicio sobre la Iglesia, por favor yo le encargaría que usted mismo revise históricamente, y no solo se meta a Google para revisar, porque ahí hay mucha información que está sacada por los enemigos de la Iglesia, sino que dedíquese precisamente con los libros de la Iglesia, con historiadores serios, a que le expliquen todo el recorrido, que son innumerables, y yo les menciono dos. Por ejemplo, en estos momentos, como ya lo mencioné a lo largo de esta semana, ya les mencioné yo dos. Una de las obras mayores, por ejemplo, pero antes hago un paréntesis. Hoy en el día en el que estamos viviendo una especie de calamidad pública, bueno, más bien calamidad pública a nivel global, muchos empiezan a reprochar a la Iglesia y dicen, ¿qué hace la Iglesia? Y no que tanta caridad pues, y ahora no hace nada. Ese es como el reproche, algo así como Felipe hoy le hace a Jesucristo. Entonces le reprochan hoy a la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Y no que mucha caridad pues, sino que esto y no que lo otro. Entonces, ¿dónde está? Bueno, no se dan cuenta de que las instituciones, por ejemplo, de salud, quien los inventó fue la Iglesia. La Iglesia fue que dio paso y creó los famosos hospitales. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia siempre ha tenido en cuenta aquellas palabras de Jesucristo, en donde Él dice, especialmente está en San Mateo capítulo número 25, versículo 42 en adelante, dice, lo que hiciste con mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esas palabras las tienen ustedes en su cabeza, ¿no? Y entonces, guiados por esos versículos de la Escritura, o más bien por esas palabras de Jesucristo, la Iglesia ha inventado una de las instituciones pues a nivel global que hoy se están dedicando, por ejemplo, a cuidar a los enfermos y a atender la salud pública a nivel global. La Iglesia es la que tuvo que ver con la creación de estas instituciones de salud que hoy existen, que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, con la mentalidad neoliberal, que los gobiernos expropiaron a la Iglesia de las instituciones de salud. Eso es otro cuento. Eso es otro cuento, pero dense cuenta ustedes de eso. La Iglesia ha hecho tantas obras, y eso, como digo, es por mencionar una de las obras más importantes que la Iglesia ha hecho, por ejemplo, en estos momentos. Si no, pregúntense ustedes por qué muchos de los hospitales pues a lo ancho del planeta, los nombres que tienen siempre son nombres cristianos católicos. Por ejemplo, aquí en Guatemala existe lo que se llama el Hospital San Juan de Dios, y así otros muchos hospitales. Por ejemplo, el de Sololá también le llaman Juan de Dios no sé qué, ¿verdad? Tiene ahí su apellido. Y así otros hospitales tienen nombres cristianos, tienen nombres católicos, porque la Iglesia es la que ha aportado para que se construya eso. Es decir, la Iglesia ha servido a lo largo de todos los siglos, y eso, aunque lo nieguen, la verdad es patente, como dice el Salmo 117. Y hablo de eso porque, como vuelvo a repetir una vez más, muchos hemos estado como perdiendo la fe, no solo en Jesucristo, sino en la Iglesia, porque nos han metido pues en estos tiempos, ¿verdad?, ideológicos bastante marcados. Muchos meten odio a la gente por la Iglesia y no quieren ver lo que es patente. Por eso es que me resultan a mí muy elocuentes las palabras que Jesucristo le dice a Felipe. Dice: es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Lo mismo les podía decir hoy de la Iglesia.
Si no creen a los que los sacerdotes dicen a través de su palabra en la predicación, por lo menos crean en las obras, pero hagan una investigación, digamos así, profunda. No se dejen guiar nada más por Google o todo lo que sale en la internet, porque allí hablan muchos enemigos de la iglesia. Vean ustedes libros serios de historia, historiadores serios, ¿verdad? Páginas serias en donde aclara lo que la iglesia ha hecho. Y esto lo ha hecho precisamente porque hoy, como digo, la iglesia es las obras que ha hecho, como nos manifestaba, la lectura primera. Entonces, cuando la creación de los diáconos, no va a mencionar la lectura nuevamente, pero la institución de los diáconos tiene que ver con el servicio de la iglesia, el servicio por amor. La iglesia atiende a Cristo en los seres humanos, en todos aquellos que sufren. Por ejemplo, si hablamos muy concretamente de un ejemplo, en los enfermos en el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, hermanos, aquí ya se va para nosotros una cosa muy, digamos, exhortativa para todos nosotros. Sería de que nosotros realmente seamos una iglesia viva, una iglesia viva. No es como yo lo dije muchas veces, en el caso de los que me están viendo. Yo he dicho muchas veces que ser cristiano no es nada más venir a misa, ¿verdad? Y hoy podemos entenderlo muy bien porque no podemos venir a misa presencialmente a la iglesia. El cristiano no es cristiano porque venga a misa, el cristiano no es de venir a misa, el cristiano no es de rezar el rosario, el cristiano no es de hacer unas obras de penitencia, el cristiano no es de participar mucho menos en una procesión. Eso parece insulto, ¿no? Pero no es así, sino que el cristiano es aquel que es piedra viva, como dice la segunda lectura de hoy. Es el que actúa en la iglesia. Uno se alimenta de la misa, uno se alimenta del rosario, uno se alimenta de la oración, uno se alimenta de la piedad popular en las procesiones. Eso es completamente diferente. Uno se alimenta de ello para dar ese fruto afuera, para que la iglesia vaya creciendo, para que se vaya edificando. Esa es la cara de la iglesia que nosotros tenemos que presentar. Porque como digo, si nosotros pensamos que ser cristiano es participar en misa, es rezar unas oraciones y venirme a sentar en una banca, estamos en un grave error. Y eso es lo mínimo que podemos hacer. Porque imagínense ustedes, lo voy a poner de este ejemplo para que se entienda, ¿verdad? Porque mis palabras parecen que están insultando. Imagínense ustedes que ustedes criaron, por ejemplo, los que son papás, ¿verdad? Los que criaron unos hijos maravillosos, ¿no? Imagínense que el patojo cuando ya creció le dieron estudio, ustedes lo criaron, ustedes lo amamantaron, ustedes lo crecieron, ustedes le dieron estudio, ustedes les enseñaron ciertas cosas en la casa, modalidades, qué sé yo, ética, etcétera. Y el patojo, por ejemplo, cuando ya terminó su graduación, entonces solo se dedica, por ejemplo, en la mañana a comer y a tragar, ¿verdad? Mamá, mi desayuno, y se sienta a comer el patojo ahí. Y después del desayuno, pues ahí se pone a ver televisión. Llegó la hora del almuerzo, mami, almuerzo, se pone a tragar, ¿no? Se pone a tragar. Y después del almuerzo, pues otra vez a ver televisión, a jugar pelota y esas cosas. Y entonces llegó la noche y pues otra vez se sienta a comer, mami, cena. Y el patojo se terminó viendo unas películas en la noche y se volvió a dormir. Imagínense eso todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué? Suena bien horroroso, eso es porque es el mundo así utilitarista, pero uno espera que el patojo empiece a trabajar un poquito, ¿no? Que empiece a trabajar, que aporte a la casa, ¿verdad? Y no me refiero necesariamente a la cuestión de dinero, sino que a lo que vamos es que debe hacer algo, formar una familia, qué sé yo, ¿verdad? Una familia, tener los hijos también, educarlos, y todo eso implica una actividad para que el mundo continúe, para que los hijos de Dios continúen, para que la creación continúe, para que el mundo se siga transformando. Pero si está ese patojo, disculpen la expresión, huevonote, en la cama, en la casa, y no hace absolutamente nada, ¿para qué? ¿Verdad que no tiene sentido? Yo estoy seguro que ustedes me entienden muy bien, porque la iglesia es así también. Entonces, como digo, el cristiano no es de misa, el cristiano no es de venir a hacer oración, el cristiano no es de rezar unas oraciones hincadas, el cristiano no es de venir a caminar de rodillas acá en la iglesia, el cristiano no es de procesiones, sino que el cristiano se alimenta de eso para edificar una iglesia, para edificar algo grande, para hacer una transformación. Dicho en palabras de San Agustín, imagínense, creo que yo alguna vez lo he dicho, el fracaso de muchos pueblos consiste en que uno tiene un esquema mental
de otros pueblos, de otras ciudades, de otras megaciudades, de la ciudad que gobierna el mundo, y uno lo implanta en su propio pueblecito. Por eso es que hacemos casas estilo aquí, casas estilo no se canta, casas estilo no sé qué, ¿verdad? Y la moneda, ¿verdad? La moneda, y los bancos y esas cosas. Y eso es una implantación de una ciudad terrestre hacia otra zona geográfica. Y en eso consiste el fracaso de muchos pueblos. En cambio, el cristiano no debe tener una mentalidad puramente materialista, ¿verdad? Social, implantar, como digo, un modelo de una ciudad económico, ético, etcétera, en nuestro propio lugar en donde nosotros hemos nacido, sino que el cristiano lo que implanta es, como dice San Agustín, la ciudad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo se porta mi Padre Celestial? ¿Cómo es Él? Entonces yo con ese esquema cristiano, como me vino a mostrar Cristo con su propia actuación, yo voy a implantar eso en la tierra. Es lo que San Agustín, como vuelvo a repetir, él llama la ciudad de Dios, y les aconsejo que lean el libro, se llama La Civitate Dei de San Agustín. Entonces, eso es el objetivo que tenemos también los cristianos, hablando también en el esquema espacio-temporal, ¿verdad? En el transformar la sociedad, en el darle un orden nuevo. Y hoy nos lo ha, digamos, puesto en bandeja también esta enfermedad, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que en la iglesia, por ejemplo, pues como vuelvo a repetir una vez más, solo es venir a misa, venir a sentarme, venir a rezar unas oraciones y ya está, ¿no? Hoy nos damos cuenta, ¿verdad? Como han dicho otros sacerdotes también ahí en las redes, porque no nos podemos juntar. Hoy usted como papá tiene que tomar usted el librito de primera comunión, el librito de confirmación, y entonces usted tiene que ponerse a enseñar a los hijos, es practicar la iglesia doméstica. Entonces, implantar esa ciudad de Dios, ser nosotros los catequistas de los hijos. Y como digo, ese es un esquema todavía terrestre, aunque la iglesia, pues como digo, así debe portarse, catequizar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo también nos habla hoy en dos planos, el plano de cómo debe comportarse la iglesia a nivel global en el ámbito espacio-temporal, es decir, estando aquí en la tierra, estando en el tiempo, para que eso sea como una especie de adelanto de lo que la iglesia va a hacer en el futuro. Por eso es que habla Jesucristo también hoy, dice, yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Dice que me voy a preparar un lugar, ¿verdad? Porque dice que los discípulos estaban tristes, ¿no? No pierdan la paz, si creen en Dios, crean en mí también. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Los está hablando, como digo, en dos momentos. Uno, cómo debe ser la iglesia acá en la tierra, servidora de la humanidad, llevando, digamos así, transfigurando a un hombre nuevo, dicho en palabras de San Pablo, a un hombre nuevo, a una mujer nueva, a una sociedad nueva en otro nivel, ¿verdad? Con unos valores no solo éticos del carácter humano, sino de carácter moral, en un comportamiento absolutamente de otro nivel, ¿verdad? En ese sentido podemos transformar la ciudad, pero depende de cada uno de nosotros como cristianos, yo como sacerdote y usted como cristiano laico, fiel, comprometido, transformando la sociedad en su familia. Entonces eso, como digo, ese es el primer plano. El otro plano es que eso que nosotros presentamos, o que Cristo quiso transformar la humanidad, eso también va a ser un adelanto de cómo vamos a hacer en el cielo. ¿Recuerdan ustedes, por decirlo con palabras del mismo Jesucristo? La palabra de Jesucristo dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 19, por ejemplo, cuando habla del matrimonio, dice, en esta tierra los hombres se casan, las mujeres toman marido, pero cuando resuciten los muertos, pues ni la mujer tomará marido, ni el varón mujer, sino que serán como ángeles. Imagínense ustedes, aquí saco tal vez a la memoria los memes que sacan ustedes mucho en la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, pues un ángel hizo esto, un ángel hizo lo otro, y otro angelito está leyendo eso, ¿no? Pues tan cursi todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos nosotros como tener como el esquema mental de que en esta tierra, los que somos cristianos tenemos que comportarnos con una calidad absolutamente descomunal, portarnos casi como ángeles. Digo como ángeles, no ángeles, sino como ángeles. Es decir, no guardar odio, no guardar rencor y todo eso que conlleva.
Y entonces, imagínense si eso debe ser así aquí, imagínense cómo vamos a hacer hasta allá cuando estamos en el cielo. Es, como digo, de otro nivel completamente. Muy bien, entonces pues esto quisiera dejarles porque el tiempo se va y verá por el corte que he hecho. Parece que hoy sí mejoró la línea, me parece que sí era el celular, pero ya bueno. Entonces voy a quedarme con esto. Por último, un mensaje a todos los que están viendo, porque la mayoría sé que son jóvenes. Pues hoy lanzamos la casa por la ventana, hoy hacemos un escándalo completo por el Día de la Madre. Y muchos mandan a saludar a sus mamás y la saludan en el Face y que hacen una foto y que mamá por aquí, mamá por allá, y en la radio, ay, saluda a mi mamá, saluda a mi abuela. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Está bien, no es que estemos diciendo que eso esté mal, pero el problema está en que, pues yo pienso que honrar a la mamá no es nada más mandarla a saludar en la radio, mandarla a saludar en la televisión o hacerle una bonita presentación en el Facebook o en cualquier plataforma, sino honrar a la mamá, estimados jóvenes, estimados hermanos que están allí, pues consiste en obedecer. No pensemos nosotros, ¿verdad? Y aquí me incluyo yo, aunque mi mamá ya no está conmigo. No se trata tanto, como digo, de honrar porque yo voy a hacer una bonita presentación en el Facebook, sino que consiste en que yo obedezca a mi mamá. Así yo me creo tecnológico, así yo me creo pues de los millennials, así yo me creo a saber qué gran cosa porque yo manejo la tecnología. Pues vean, una cosa muy interesante es que a pesar de que yo manejo tecnología, tal vez soy ingeniero en sistemas, pero eso no me está diciendo a mí que yo soy más inteligente que mi mamá. Tal vez mi mamá no sabe manejar los sistemas, pero mi mamá es más sabia que yo, porque la sabiduría no consiste en tener pues unos esquemas, ¿cómo podría decirlo? ¿Verdad? De sistemas en cualquier red social, en computación o todas esas cosas, ¿verdad? Lenguaje técnico que nosotros manejamos. Con que yo sé eso, yo no soy más inteligente que mi mamá. Mi mamá es mucho más sabia. La mamá es mucho más sabia porque ha vivido. Y por eso yo debo obedecerle a pesar de que a mí me parece que mi mamá es anticuada. Por eso yo les exhorto a ustedes, perdonen que sean mis palabras como regaño, ¿no? Pero yo les exhorto a ustedes que honren a la mamá obedeciéndola, ¿verdad? No lo que su corazón diga, porque uno dice, pues mamá, no tendrás que meter conmigo. Entonces ya por gusto yo le hice una foto muy bonita en el Facebook, por gusto le mandé a saludar en la radio. Si yo no lo obedezco, porque yo hago lo que mi corazón me manda, ahí se van a dar cuenta después, cuando ya tengan 40, 50 años, el ranazo que metieron por no obedecerle a la mamá. Desen cuenta de eso, y eso quería como terminar, ¿verdad? Para que honremos de verdad a la mamá, ¿verdad? Como digo, honrar a la mamá no es ni con cohetes, ni con un saludo en la radio, ni con una foto bonita en el Facebook, que no es malo. No me entiendan mal, que no es malo, no estoy diciendo que es malo, pero honrar a la mamá es obedecerle, porque Dios le ha encargado que dirija mi vida, que la encamine hacia ese cielo maravilloso que hoy nos describe Jesucristo. Voy a terminar entonces, y que ojalá que para nosotros sea exhortación para ser verdaderos cristianos al servicio de la humanidad y para transformar esta sociedad, porque esa sociedad que nosotros vamos a transformar, pues es lo que esperamos también vivir en el futuro. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Se ponen de pie, hermanos en casa, vamos a hacer nuestra profesión de fe.